Hola a todos y bienvenidos a la segunda parte del video tutorial de cómo tejer esta hermosa blusa mangas largas. Allá vamos. Nos quedamos en la parte donde vamos a empezar a tejer lo que son ahora las mangas. Por aquí yo ya tejí este lado de manga para poder ir mostrándoles mientras vamos avanzando el otro lado que lo vamos a hacer juntos. Aquí les muestro un poco de dónde es que vamos a empezar a tejer. Nos vamos a colocar aquí en este dibujo de los 4 dibujos que dejamos en la copa. Voy a colocar aquí mi marcador para empezar a tejer de ahí las cadenas como hice aquí en este otro lado. De igual manera voy a contar aquí para la parte de atrás 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y en la 9ª fila voy a colocar el marcador. Aquí en este marcador vamos a ingresar el hilo, voy a quitar mi marcador y de aquí es donde vamos a empezar a tejer. Para la manga yo voy a tejer un total de 64 cadenas para la talla chica que estoy tejiendo. Estas 64 cadenas me van a estar midiendo 26 centímetros. Por aquí ya terminé de tejer las 64 cadenas y así es como vamos a ir colocando en esta parte. Una vez terminado de tejer las 64 cadenas, vamos a unir aquí a la copa a nuestro otro marcador que colocamos. En este espacio voy a quitar mi marcador y voy a ingresar aquí para unir las 64 cadenas con un punto bajo. De esta manera ya tenemos colocado lo que es las cadenas para empezar a tejer la manga. Para eso voy a empezar a tejer lo que son puntos altos. Para la primera vuelta vamos a subir con 3 cadenas y vamos a empezar a tejer puntos altos en cada espacio disponible como te voy a ir mostrando aquí. En esta zona de los puntos altos, que es la parte de atrás, vamos a tejer en cada espacio disponible 2 puntos altos. Aquí estoy en la zona de las 64 cadenas que tejimos y voy a verificar que mis cadenas estén del lado derecho de esta manera como te muestro aquí. Y voy a empezar a tejer dentro de las cadenas. En esta primer cadena un punto alto.
en el siguiente otro punto alto y así hasta terminar toda esta zona de las cadenas. Por aquí ya finalicé con puntos altos, haciendo un total de 93 puntos altos, contando con las 64 cadenas y todo el borde que hicimos. Aquí para finalizar voy a hacer un punto deslizado en la tercera cadena de inicio. Para la segunda vuelta vamos a girar nuestro trabajo y vamos a subir con 3 cadenas más una cadena de separación y vamos a empezar a tejer cuadraditos en esta vuelta. Nos saltamos este primer espacio y en el siguiente un punto alto, una cadena, nos saltamos un espacio, en el siguiente un punto alto. Y así vamos a ir tejiendo una cadena y nos saltamos un espacio y punto alto hasta finalizar esta vuelta. Por aquí ya finalicé mi segunda vuelta con los cuadraditos separados de una cadena. Y para cerrar voy a tejer una cadena. Aquí ya tengo mi espacio y voy a finalizar con un punto deslizado en la tercera cadena de inicio. Para la siguiente vuelta vamos a caminar aquí al centro con un punto deslizado, vamos a subir con 3 cadenas, giramos nuestro trabajo y vamos a empezar otra vez a tejer cuadraditos, así que voy a tejer una cadena que va a ser nuestra cadena de separación y me voy a saltar este espacio y tejer un punto alto. Nuevamente una cadena en este siguiente espacio, un punto alto, una cadena en el siguiente espacio, un punto alto y así vamos a repetir nuevamente esta vuelta con cuadraditos hasta finalizar. Por aquí ya finalicé toda mi vuelta y para cerrar nuevamente voy a tejer, aquí me falta tejer una cadena y voy a hacer un punto deslizado en la tercera cadena de inicio. Para la siguiente vuelta nuevamente voy a caminar con un punto deslizado aquí al centro, giramos nuestro trabajo, subimos con 3 cadenas más una cadena de separación y en este espacio nos vamos a saltar y vamos a tejer un punto bajo. Una cadena, saltamos aquí y un punto alto. Una cadena y en ese mismo espacio otro punto alto. Vamos a empezar a tejer ahora de esta manera en esta vuelta. Una cadena y nos saltamos aquí al siguiente cuadradito y tejemos un punto bajo. Una cadena, nos saltamos aquí al siguiente cuadradito, un punto alto, una cadena y un punto alto en el mismo espacio. Una cadena y nos saltamos aquí al siguiente cuadradito y punto bajo. Así vamos a ir repitiendo este patrón hasta finalizar la vuelta.
Por aquí ya finalicé mi vuelta siguiendo el patrón y para cerrar me falta aquí tejer en este último cuadradito un punto alto, en este espacio un punto alto, una cadena y ahora sí me voy a deslizar en la tercera cadena de inicio. Para la siguiente vuelta vamos a girar nuestro trabajo y vamos a caminar aquí al centro de la vuelta anterior y vamos a subir con 3 cadenas más una cadena de separación y ahí mismo vamos a tejer un punto alto. Nos saltamos aquí a este siguiente espacio en el centro y tejemos un punto alto, una cadena y ahí mismo otro punto alto. Y vamos a empezar a tejer estos puntos en V. Nuevamente nos saltamos aquí al centro, un punto alto, una cadena y un punto alto en el mismo espacio. Y vamos a repetir esto mismo hasta finalizar esta vuelta. Por aquí nuevamente ya finalicé mi vuelta con los puntos en V. Y ahora nos vamos a deslizar aquí en la tercera cadena de inicio para cerrar. Para la siguiente vuelta vamos a subir con 3 cadenas, giramos nuestro trabajo, agregamos una cadena de separación y en este espacio vamos a tejer un punto alto, una cadena, en este siguiente espacio un punto alto, una cadena, aquí en este siguiente espacio un punto alto y una cadena y así vamos a empezar a tejer esta vuelta con cuadraditos. Por aquí ya finalicé mi vuelta de cuadraditos y para cerrar voy a tejer una cadena y un punto deslizado en la tercera cadena de inicio. Para la siguiente vuelta vamos a caminar aquí al centro, subimos con 3 cadenas, giramos nuestro trabajo o agregamos una cadena de separación y nuevamente aquí en este espacio nos saltamos y tejemos un punto alto, una cadena, en el siguiente espacio un punto alto y así vamos a repetir nuevamente tejiendo esta vuelta con cuadraditos. Por aquí ya finalicé nuevamente esta segunda vuelta de cuadraditos y vamos a hacer un punto deslizado en la tercera cadena de inicio. Para la vuelta 7 subimos con una cadena, giramos trabajo y en este mismo espacio vamos a tejer un punto bajo. En este siguiente espacio otro punto bajo, en este punto alto un punto bajo y así vamos a tejer punto bajo en cada espacio disponible hasta finalizar. Por aquí ya finalicé mi vuelta de puntos bajos y para cerrar vamos a tejer un punto deslizado aquí en esta primer cadenita de inicio. Para la siguiente vuelta subimos con 3 cadenas, giramos nuestro trabajo, agregamos una cadena y vamos a empezar a tejer nuevamente cuadraditos. Nos saltamos un espacio, un punto alto, una cadena, nos saltamos un espacio y un punto alto y así hasta finalizar nuevamente esta vuelta. Y una vez finalizada esta vuelta de cuadraditos vamos a repetir la vuelta 2 hasta la 5. Por aquí ya finalicé, como les mencioné, repitiendo la vuelta 2 al 5, tejí 2 vueltas de cuadrados
y tejí estos dibujos de aquí arriba, llegando a la vuelta 11. Para la siguiente vuelta vamos a caminar aquí al centro, giramos nuestro trabajo y vamos a subir con 3 cadenas más una cadena de separación, y en este mismo espacio vamos a tejer un punto alto. Una cadena, en este siguiente espacio un punto bajo, una cadena, en este siguiente espacio un punto bajo, una cadena y en el siguiente espacio un punto alto, una cadena, en el siguiente espacio un punto bajo, una cadena y en este espacio un punto alto, una cadena y un punto alto en el mismo espacio, una cadena y aquí un punto bajo. Y así vamos a repetir hasta finalizar esta vuelta. Nuevamente vamos a repetir la vuelta 3 y 4 que tejimos, vamos a repetir aquí arriba. Por aquí ya terminé y repetí la vuelta 3 y 4 llegando hasta la vuelta 14. Para la siguiente vuelta vamos a girar nuestro trabajo y vamos a subir con 3 cadenas más una cadena de separación y vamos a empezar a tejer nuevamente cuadraditos. Nos saltamos a este espacio, un punto alto, una cadena, nos saltamos a este siguiente espacio, un punto alto, una cadena, y así vamos a repetir esta vuelta de cuadraditos. Y así vamos a continuar tejiendo 3 vueltas más de cuadraditos, incluyendo esta van a ser 4 vueltas en total más una vuelta de puntos bajos y más una vuelta de cuadraditos. En total obtuve hasta ahí 20 vueltas midiendo 19 centímetros. Aquí vamos a cortar nuestro hilo porque vamos a agregar el otro diseño que es aquí en la manga. Hemos tejido toda esta parte de aquí hasta aquí y ahora vamos a tejer estos círculos, que es el mismo diseño que hicimos en la copa. Vamos a tejer 2 círculos para agregar aquí a nuestra manga. Por aquí ya tejí mi círculo, que es el mismo patrón que hicimos en la zona de la copa, hasta la vuelta 6. A partir de la vuelta 6 vamos a tejer diferente. Este patrón del círculo está en la primera parte de nuestro tutorial donde les enseño a tejer la copa de nuestra blusa. Se guían de ese mismo patrón hasta la vuelta 6. Para la siguiente vuelta vamos a caminar aquí al centro con un punto deslizado, subimos con 4 cadenas y aquí en este espacio un punto bajo. Y vamos a empezar a tejer argollitas. Y hasta aquí vamos a tejer las argollitas porque a partir de aquí vamos a ir dándole forma a nuestro círculo para ahora hacerlo un cuadrado. Por aquí ya coloqué mis marcadores en 4 esquinas, dejando cada 2 dibujos como te muestro aquí. Tenemos 2 dibujos, un marcador en el centro y por aquí voy a colocar el último marcador dejando estos 2 dibujos y coloco aquí en el centro mi cuarto marcador. De esta manera nuestro círculo ahora va a tener una forma cuadrada para la manga.
Por aquí vamos a continuar tejiendo nuestras argollitas hasta llegar aquí al siguiente marcador. 4 cadenas, en este espacio un punto bajo, y ahora aquí estoy en el marcador, voy a quitar y voy a tejer ahí mismo un punto alto, 2 cadenas y ahí mismo un punto alto, y en el siguiente espacio un punto bajo. De esta manera damos forma a la primera esquina de lo que va a ser ahora nuestro cuadrado. Vuelvo a colocar el marcador para saber que ahí está nuestra esquina y continuamos tejiendo argollitas hasta el siguiente marcador. Aquí estoy en el siguiente marcador, retiramos y ahí mismo tejemos nuevamente un punto alto, 2 cadenas y ahí mismo un punto alto. Y ya tenemos nuestra segunda esquina. Vuelvo a colocar el marcador y continuamos tejiendo argollitas hasta el siguiente marcador para hacer la tercera esquina. Y vamos a tener 7 argollitas entre cada marcador. Por aquí ya finalicé mi vuelta de argollitas generando las 4 esquinas. Para cerrar voy a tejer 4 cadenas y en esta primera cadena vamos a tejer un punto deslizado para cerrar. Para la siguiente vuelta voy a caminar aquí con un punto deslizado y voy a subir con 3 cadenas más una cadena de separación y ahí mismo un punto alto, una cadena y ahí mismo otro punto alto. Una cadena, nos saltamos a esta argollita y punto bajo. Una cadena, nos saltamos aquí, un punto alto, una cadena, ahí mismo otro punto alto, una cadena y un tercer punto alto. Una cadena y en esta siguiente argollita un punto bajo. Y así vamos a ir tejiendo en esta vuelta. Aquí ya llegué a lo que es la primera esquina donde está mi marcador. Y ahí dentro vamos a tejer ahí en el centro de esta esquina 2 puntos altos, 2 cadenas y ahí mismo 2 puntos altos para continuar haciendo que esto quede como una esquina y se pueda ir formando nuestro cuadrado. Vuelvo a colocar mi marcador, aquí ya tejí una cadena y me voy a saltar aquí en esta siguiente argollita y vamos a tejer nuevamente los 3 puntos altos separados de una cadena. Así vamos a continuar tejiendo hasta llegar al siguiente marcador para repetir el patrón y así hasta finalizar esta vuelta. Por aquí ya finalicé esta vuelta y para cerrar voy a tejer un punto deslizado, ya tejí una cadena y un punto deslizado en la tercera cadena de inicio, dejando la cadenita que es de separación. Para la siguiente vuelta voy a caminar aquí al centro con un punto deslizado y voy a subir con 3 cadenas y ahí mismo un punto alto. Nos saltamos aquí en este punto alto y tejemos un punto alto. Aquí al centro 2 puntos altos. Una cadena y ahora aquí en este siguiente espacio un punto bajo. Una cadena y en este siguiente espacio un punto bajo. De esta manera vamos a tejer ahora esta vuelta. Una cadena y nos saltamos aquí, tejemos 2 puntos altos en el mismo espacio,
un punto alto sobre punto alto y 2 puntos altos más en este siguiente espacio. Una cadena y aquí tejemos un punto bajo, nuevamente una cadena y aquí en este siguiente espacio un punto bajo. Y así vamos a repetir hasta llegar al primer marcador. Aquí ya llegué a mi marcador y en el centro nuevamente vamos a tejer 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos en el mismo espacio para que aquí pueda seguir quedando nuestra esquina y dando forma a nuestro cuadrado. Y así vamos a continuar tejiendo hasta finalizar esta vuelta. Y así vamos a continuar tejiendo hasta finalizar aquí. Por aquí ya finalicé y como pueden ver ya se está formando nuestro cuadrado, ya tiene forma de cuadrado. Y aquí vamos a cerrar esta vuelta. Nos falta aquí tejer una cadena, en este espacio un punto bajo, una cadena y en la tercera cadena de inicio vamos a hacer un punto deslizado para cerrar esta vuelta. Y ahí mismo vamos a cortar nuestro hilo para dar por finalizado nuestro cuadrado. Una vez finalizado nuestro cuadrado vamos a unir ahora a nuestra manga de esta manera. Voy a colocar mi manga de esta manera como te muestro aquí para colocar nuestro cuadrado. Y también voy a poner marcador aquí a la manga. Cada 23 cuadrados voy a poner mi marcador. Aquí tenemos un marcador y aquí el otro. Y voy a contar 23 cuadrados para colocar el siguiente marcador. Y aquí está el siguiente marcador. Donde está el marcador es donde vamos a ingresar y finalizar nuestro cuadrado. Para eso voy a colocar por detrás nuestro tejido, porque ahorita está así por delante. Vamos a voltear esta manga para que nuestra costura pueda quedar por detrás. De igual manera nuestro cuadrado colocamos al revés por detrás. Y ahora vamos a quitar este primer marcador de una esquina y vamos a ingresar nuestro hilo para empezar a tejer mientras vamos uniendo a nuestra manga. Para eso subimos con 3 cadenas más una cadena adicional y vamos a ingresar aquí al marcador de nuestra manga. Vamos a retirar y en este punto vamos a ingresar haciendo un punto bajo. Y empezamos a unir nuestro cuadrado a la manga de esta manera como te muestro aquí.
Aquí ya llegué al marcador y vamos a tejer el último punto para terminar de unir este lado del cuadrado a la manga. Y así es como nos va a quedar la unión por detrás. Como pueden ver, queda este relieve, por eso les recomiendo tejerla por detrás y así queda por delante. Una vez finalizado aquí vamos a continuar tejiendo todo nuestro cuadrado con cuadraditos separados de una cadena en cada espacio disponible, como te lo muestro aquí. Aquí ya llegué a la siguiente esquina y vamos a continuar tejiendo un punto alto, dos cadenas y ahí mismo otro punto alto para generar nuestra esquina de nuestro cuadrado. Vuelvo a colocar mi marcador para saber que ahí está la esquina y eso mismo vamos a ir repitiendo hasta llegar al siguiente marcador y hasta terminar toda esta vuelta. Por aquí ya terminé toda mi vuelta tejiendo cuadraditos separados de una cadena en cada espacio disponible. Y para finalizar voy a tejer una cadena y un punto deslizado en la tercera cadena de donde iniciamos la unión a la manga. Y así queda finalizada esta unión, cortamos nuestro hilo y queda listo. Ahora vamos a repetir, voy a tejer un cuadrado más para hacer ahora de este lado la unión aquí en nuestra manga. Vamos a repetir el patrón, lo mismo que hicimos con el primer cuadradito. Por aquí ya tengo mi segundo cuadrado y me quedé aquí en esta vuelta para cortar nuestro hilo y hacer la unión. Aquí cortamos el hilo y vamos a ingresar en esta esquina colocando nuevamente nuestro cuadrado por detrás, porque recordemos que estamos haciendo la unión al revés de nuestro tejido. Así que en esta esquina voy a ingresar nuestro hilo y voy a empezar a tejer primero de este lado del otro cuadrado, del primer cuadrado que unimos, para ir cerrando todo. Aquí ya tengo ingresado mi hilo y voy a ingresar aquí. Aquí hubo un pequeño error en mi video, como pueden ver a continuación. En unos segundos más adelante se pone en pausa totalmente el video. No pude recuperar esa parte, pero básicamente vamos a repetir la unión que hicimos con el primer cuadrado, simplemente que va a ser ahora a este lado. La unión es haciendo cuadraditos mientras vamos tejiendo. Aquí es donde queda en pausa totalmente el video y no hubo forma de recuperar, pero como les mencioné, vamos a repetir tal cual hicimos la unión del primer cuadradito a la manga. Aquí es esta parte que se puede ver del video, donde ya casi estoy finalizando la unión y como pueden ver son cuadraditos. Y aquí para terminar voy a continuar tejiendo como te muestro aquí. Aquí ya estoy en el centro del segundo cuadrado y voy a unir al centro del primer cuadrado.
con un punto bajo y nuevamente una cadena y en el centro un punto alto. Y ya tengo lista la primera unión. Ahora vamos a unir aquí arriba, repitiendo el mismo patrón que hicimos con el primer cuadrado. Aquí nuestro tejido está por delante, yo les estoy mostrando por delante, pero recuerden que lo estamos uniendo por detrás. Aquí voy a llegar aquí hasta esta otra esquina y voy a continuar tejiendo para ir cerrando hasta aquí, hasta la otra esquina. Aquí es donde me quedé y vamos a continuar tejiendo. Por aquí ya terminé toda la unión, ya quedó cerrada esta manga uniendo ambos cuadrados a la manga. Vamos a repetir aquí esta última vuelta para finalizar con cuadraditos hasta llegar aquí. Vamos a continuar tejiendo ahora todo este lado con vueltas de cuadraditos separados de una cadena. Por aquí ya finalicé y vamos a hacer un punto deslizado en la primera cadena que hicimos donde empezamos a hacer la primera unión. Una cadena y vamos a hacer un punto deslizado aquí en esta tercera cadena de inicio. Y así queda lista esta unión. Como pueden ver es súper fácil de hacerla. Recuerden que vamos a hacer la unión por detrás de nuestra manga. Por aquí ya estoy dando la vuelta para continuar tejiendo. Por delante no se nota nada la costura. Y ahora por aquí vamos a continuar tejiendo nuestra manga. Nos quedamos, recuerden, en la vuelta 20 y este es el diseño que vamos a continuar tejiendo hasta finalizar. Nos quedamos en la vuelta 20, ahora para la vuelta 21 voy a caminar aquí al centro, voy a subir con 3 cadenas más una cadena de separación y vamos a empezar a tejer cuadraditos en esta vuelta. Aquí he repetido el mismo patrón, 2 vueltas de cuadraditos más 2 vueltas de nuestros dibujos más 2 vueltas de cuadraditos. Ahora vamos a tejer este diseño de aquí de la parte baja de la manga, que es el mismo diseño que hicimos en la parte baja de nuestra blusa. Vamos a seguir ese mismo patrón. Por aquí estoy empezando a tejer lo que son las argollitas, que es el mismo que hicimos
en la parte baja de nuestro top. Te explico más con detalle en la primera parte donde hicimos todo lo que es la base de nuestra blusa. Aquí les dejo esta siguiente imagen donde les muestro que es este el diseño que hicimos en esta parte baja de la blusa, donde vamos a repetir en la manga, en el final de la manga. Este diseño, este patrón lo encuentras en la primera parte de nuestro tutorial de esta blusita. Y por aquí ya tengo finalizada esta vuelta. Si se fijan, es el mismo punto que hicimos en la parte baja de la blusa. Aquí ya terminé, cortamos hilo y damos por finalizada nuestra manga y repetimos al siguiente lado. Así es como nos va quedando hasta ahora nuestra blusita. Y ahora vamos a hacerle un bordecito a nuestra manga para que quede más bonita. Vamos a tejer puntos bajos con puntos picot. Voy a ingresar de esta manera el hilo en la parte de atrás de la manga. Voy a subir con una cadena y vamos a empezar a tejer puntos bajos. Aquí en este primer espacio un punto bajo. Tejemos una cadena, ingresamos por aquí para tejer nuestro punto picot. Sacamos hilo y un punto deslizado y ya tenemos nuestra primera bolita o punto picot. Continuamos tejiendo punto bajo en el siguiente espacio, otro punto bajo y otro punto bajo. Nuevamente repetimos nuestro punto picot. Y nuevamente 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y repetimos nuevamente el punto picot. Y así vamos a continuar tejiendo cada 3 puntos bajos, un punto picot o punto bolita hasta finalizar todo este bordecito de la manga. Por aquí ya finalicé y como pueden ver queda bonito, es un detalle bonito que se le agrega a la manga. Para finalizar voy a tejer aquí un punto deslizado y vamos a cortar nuestro hilo y repetimos lo mismo en el otro lado. Y ya tenemos casi lista nuestra blusita. Ahora lo que vamos a hacer es tejer la tira para el ajuste de la parte de atrás de nuestra blusa. Vamos a tejer cadenas. Yo tejí un total de 300 cadenas. Por aquí ya tengo mis cadenas y vamos a regresar tejiendo punto deslizado para que sea más resistente nuestra tira. Aquí tengo una pequeña heridita en mi mano. Pido una disculpa de antemano por no cubrírmela, pero aquí editando me di cuenta. Y por aquí ya tengo mi tira terminada y voy a empezar a colocar de esta manera a la blusa. Y ya tenemos lista nuestra blusita. De aquí solo queda esconder los hilos y como pueden ver es súper fácil de hacer. Son puntos súper fáciles que estamos utilizando y queda finalizada nuestra blusita. Les pueden elegir el color de su preferencia para tejerla
Y hasta aquí nuestro video tutorial. Espero que les haya gustado. No olviden dejarme en los comentarios cualquier duda que puedan tener. Y también pueden dejarme recomendaciones por mi página de Instagram para los siguientes tutoriales que desean ver. No olviden también que pueden etiquetarme por Instagram en su resultado final. Amaría verlas, de esa manera me motivaría para poder seguir haciendo más tutoriales. Así que nos vemos en el próximo tutorial. Cuídense mucho, bye.